2 en llavecitas, ¿no? Entonces puedo aseverar que E tiene 3 elementos distintos, ¿no? Que sí, pero parece que hay 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Recuerda, ¿cierto? Si es que se repite, solamente lo considero una vez. Así pues, el conjunto E quedará de la siguiente manera, ¿no? Primer elementito, el 8, punto y coma. Este ya está repetido, lo cancelo. Luego, ¿quién viene? Llavecitas 8. Es un elemento distinto, ¿cierto? Que el anterior. Punto y coma, y luego llavecitas 2. Ahí está, ¿no? Salta a la vista que hay 1, 2 y 3 elementitos. Entonces diré el cardinal del conjunto E es igual a 3. Nada más. ¿Sí? ¿Nos cuenta? Seguimos. Halle el cardinal del conjunto H. Interesante, ¿no? Ya vamos subiendo un poquito el nivel, ¿no? Aunque ni tanto, ¿no? Entonces, fíjate, el conjunto H, ¿ya? Tiene como elementos al 2, al 5, al 10, al 17, al 26, así sucesivamente hasta llegar al 401. Entonces, en este caso, debe existir alguna regla de formación, ¿de acuerdo? Alguna regla de formación para los elementos. ¿Y cuál será esa regla de formación? ¿Alguien puede describirla? ¿Alguien nota alguna peculiaridad en la conformación de esos elementos? Les doy una pista contundente. ¿Te das cuenta que el 5 está cerca del 4? ¿Te das cuenta que el 2 está cerca del 1? ¿Te das cuenta que el 10 está muy cerca del 9? ¿Te das cuenta que el 17 está muy cerca del 16? Que el 26 está muy cerca del 25, y esto es más aún a continuación del 25, ¿no? Si nos referimos a números naturales, ¿no? Te das cuenta que el 401 es el número que le sigue al 400. Ajá, ahí está, ¿no? N al cuadrado más 1. Claro, este 2 se lo puede obtener como 1 al cuadrado más 1, ¿sí? El 5 se puede obtener como 2 al cuadrado más 1, ¿sí? El 10 se puede obtener como 3 al cuadrado más 1. El 17 como 4 al cuadrado más 1. Y así va la cosa, ¿no? El 26 se puede escribir como 5 al cuadrado más 1. Así hasta que llegamos al 401, el cual se puede escribir como 20 al cuadrado, es un 20, ¿ya? 20 al cuadrado más 1, ¿sí o no? Entonces, ahí salta a la vista sin siquiera determinar todos los elementos, ya salta a la vista la cantidad de elementos que va a tener ese conjunto H, ¿no? Entonces, este valor ya me da la idea, ¿no? Que hasta aquí tengo un elemento, luego tengo hasta aquí dos, luego vienen tres elementos, hasta aquí el cuarto elemento, el quinto elemento, ¿no? Como la película y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al elemento 20, ¿sí o no? Entonces aquí podemos asegurar que el cardinal del conjunto H será igual a 20, ¿sí o no? Entonces aquí ya podemos escribir card paréntesis H, o lo que es más convencional, ¿recuerdas? En exámenes de admisión, es escribirlo como N paréntesis H, ¿no? Se lee de manera abreviada N de H, pero ya sabes que se refiere al cardinal del conjunto H, ¿no? Y esto es igual al número de elementos del conjunto H, y esto a su vez es 20. Se acabó, ¿cierto? A eso se refiere, ¿no? A continuación, jóvenes, tenemos los diagramas de Venn, ¿no? Y algunos textos ya lo consideran así, ¿no? Los diagramas de Venn-Euler, ¿no? O Venn-Euler, ¿no? ¿De acuerdo? Diagramas de Venn-Euler, ¿de acuerdo? Esto en honor a un par de matemáticos, ¿no? A John Venn y a Leonard Euler, ¿no? Entonces, para un mejor estudio de la teoría de números, eh, se los involucró más con figuras que pudieran ser fáciles de observar,
¿no? Y fáciles de identificar, ¿no? Entonces, para los casos de los diagramas de Venn-Euler, tenemos que cualquier figura geométrica cerrada, ¿de acuerdo? Esto puede ser círculos, rectángulos, triángulos, ¿de acuerdo? Sirven para representar gráficamente los conjuntos, ¿ya? Estos gráficos son llamados diagramas de Venn, o en algunos textos, diagramas de Venn-Euler, ¿no? Así pues, fíjate aquí, tenemos como ejemplo, ¿no? En este caso, a una especie de elipse, ¿no? Y en la elipse tenemos a los elementos 3, 4, llavecitas 8, llavecitas 3, punto y coma 5, ¿sí? Y a este le vamos a denotar como el conjunto A. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, observe lo siguiente, ¿no? Que 4 es un elementito de A. Entonces diremos 4 pertenece a A, ¿no? También tendremos que 3 es un elementito de A. Diremos 3 pertenece a A. Pero fíjate en lo siguiente, ¿no? 8 no pertenece a A. Pero profesor, ahí está el 8. Sí, pues está el 8, pero en llavecitas, ¿no? En consecuencia, diremos llavecitas 8 es el elemento que pertenece a A. ¿Te das cuenta? El 8 solito no es un elemento de A. ¿De acuerdo? Y así por el estilo, ¿no? El llavecitas 3.5 pertenece a, pero no veo ningún elemento que sea el 5 solito. ¿Te das cuenta? Entonces diré 5 no pertenece a. ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ah, ah, ah. Veamos una aplicación, ¿no? Bastante concreta, bastante puntual en ejercicios de conjuntos con la aplicación de los diagramas de Venn, ¿no? Se tiene de un grupo de 100 alumnos, se sabe que 52 llevan el curso de física y 50 llevan el curso de química, ¿no? Si 25 no llevan ninguno de estos cursos, ¿cuántos alumnos llevan ambos cursos? Por aquí voy a subrayar esta expresión, ¿no? Ambos cursos. ¿Por qué razón la subrayo? Porque esta expresión, ambos, o sea, aquella expresión que indique que se está compartiendo una determinada característica es ya motivo de pensar en la utilización de los diagramas de Venn-Euler, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más práctica sería representándolo, ¿de acuerdo? En conjuntitos, de manera gráfica, aquí, a través de los diagramas de Venn-Euler, a través de un par de elipses, si se quiere, ¿no? O circunferencias, ¿no? Y estos contenidos en un conjunto mayor. A este conjunto mayor se le conoce como el conjunto universal, ¿no? Universal, ¿no? Y es el que contiene a todos los otros conjuntos, ¿no? Entonces, para el caso del conjunto universal me doy cuenta que este cuenta con 100 elementos, ¿no? ¿Te das cuenta? Te dice de un grupo de 100 alumnos, ¿no? Entonces, ese será tu universo con el cual deberás trabajar, ¿no? 100 alumnos es el todo, ¿no? No hay más, como diría Tony, ¿no? No hay más, ¿ya? Entonces, de esos 100 alumnos se sabe que hay cierta cantidad que llevan el curso de física, aquí está, ¿no? Esbozado con una elipse de color celeste, ¿no? Y otro grupito de alumnos que llevan el curso de química, ¿no? Esbozado con un conjuntito en rojo, ¿no? Ahí está, química 2.50, ¿no? Te dice, si 25 no llevan ninguno de estos cursos. Entonces, como no llevan ninguno de esos cursos, los colocaré fuera de cualquiera de los dos, ¿no? Fuera del conjunto azul, fuera del conjunto rojo, ¿sí? A la vez. ¿De acuerdo? Entonces estará por esta zona, ¿no? Como exiliado, ¿no? Entonces aquí tengo 25, ¿no? 25 alumnos que no llevan ninguno de estos dos cursos, ¿no? ¿Ya? Y luego me dice cuántos alumnos llevan ambos cursos. Entonces, como la pregunta es cuántos llevan ambos cursos, entonces mi interés es la zona común, ¿no? La zona común se ubica en esta franja, ¿no? A esta zona le llamaremos la intersección. X vale 27, dice. Indirecto, ¿sí? Indirecto, contundente, muy bien, ¿no? Entonces, de manera general, para todo el grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que dado que física contiene 52 elementos, ya puedo aseverar que esta zona, que voy a sombrear en verde, bajo, ¿de acuerdo?
será lo que le falta a este X para completar los 52, ¿no? En resumida cuenta, esto será todos los 52 menos el X. Si tú sumas lo de verde con lo de amarillo, resulta que los X se van a cancelar, o el X se cancela y te queda lógicamente 52, ¿no? Que es el total de elementos de F, ¿no? O del conjunto físico, ¿no? Y para el caso del conjunto rojo, como ya sé que son 50 y en la intersección tengo X, eso sugiere pues que la zona que a continuación voy a colorear con naranja, ¿no? Tenga 50 menos X. ¿Sí? Todos los de química menos esta zona de intersección, ¿no? Claro. Y luego me doy cuenta que sumando todos los elementos debo obtener el universal, ¿sí? ¿No? Esto es 52 menos X más 50 menos X más 25, eso debe ser igual a 100. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una ecuación, ¿de acuerdo? Aquí, vamos, ¿de acuerdo? Con los pasos necesarios sería lo siguiente, ¿no? Los pasos necesarios eh, para el nivel de lo más básico posible, ¿no? Sería esta zona en verde, 52 menos X, más la siguiente zona, que es la intersección X, más la siguiente zona, que es 50 menos X, más lo que está afuera, que son 25, eso debe ser igual al total, ¿sí? El número de elementos del conjunto universal, en este caso sí, ¿no? Menos X más X, chao, me queda 52, ¿de acuerdo? Más 50 menos X más 25, esto es igual a 100. X igual a 27. Una sola ecuación, una sola incógnita. Ahí no hay mayor problema, ¿no? Muy bien, respuesta correcta, 27. Genial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya con la práctica incluso no es necesario ni escribir la ecuación, ¿no? Te vas a dar cuenta que si el conjunto de los azules, ¿ya? Consta de 52 elementos y afuera tienes 25, entonces solamente compensas, ¿no? En la zona naranja quedará lo que te falta para llegar a 100. Esa sería una interpretación más razonada, ¿no? Más simplificada, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso se observa, aquí va la ecuación, ¿ya? Se observa que esa ecuación iba a dar un total de 100, ¿no? Y en consecuencia x debía ser 27, ¿de acuerdo? Muy bien. Determinación de un conjunto. Los conjuntos se pueden determinar básicamente de dos formas. Primera forma, por extensión, ¿no? También se le conoce como la forma tabular o la forma de enumeración, ¿no? Entonces, cuando un conjunto se va a representar por extensión, voy a escribir a todos sus elementos, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces diré, esta forma consiste ya en hacer un listado de todos los elementos, ¿ya? De todos los elementos del conjunto, ¿de acuerdo? Ejemplos, el conjunto V, se me ocurre, ¿no? Igual A, E, I, O, U, ¿no? Esta es la determinación de un conjunto a su forma de extensión, ¿no? Estoy escribiendo todos y cada uno de sus elementos, ¿no? Se me ocurre el conjunto B, ¿no? Igual a 2, punto y coma 4, punto y coma 6, punto y coma 8, punto y coma 10, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilicé la separación de elementos a través de un punto y coma, sin embargo, arriba a través de una coma, ¿te das cuenta? Ambos son válidos, ¿no? Sin embargo, ya sabes que esta segunda forma es la más conveniente, sobre todo si se trabaja con valores numéricos, ¿no? Entonces tengo el conjunto B de los números pares menores que 12, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, otro conjunto más, ¿no? El conjunto C. Y el conjunto C va a estar representado a través de los elementos 1, punto y coma 4, punto y coma 9, punto y coma 16, punto y coma, así sucesivamente,
hasta, se me ocurre, el 121, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces estoy aquí. Ojo, esta forma es solamente para simplificar. Ya sabes que luego viene el 25, el 36, el 49, y así sucesivamente, ¿no? Entonces por aquí estoy simplificando un poco, pero ya se entiende, ¿no? Que irán ahí a continuación esos elementos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, por extensión consiste en hacer un listado de todos los elementos del conjunto, ¿no? Y ahora sí, por comprensión. Esta expresión en algunos textos figura como por compresión, ¿no? De comprimir todo el listado a una expresión genérica. O también es válido por comprensión, ¿no? De comprender todo en una expresión más sencilla, ¿no? Ese es el porqué de figurar así, ¿no? Entonces, por comprensión, esta forma consiste en mencionar, a ver, consiste en mencionar, ¿de acuerdo? Una regla que permite, ¿de acuerdo? Encontrar todos los elementos del conjunto. Todos los elementos del conjunto, ¿de acuerdo? Entonces por aquí voy a resaltar, voy a subrayar esta expresión, ¿no? Una regla, esa es la idea, ¿no? Para la determinación por comprensión, ¿de acuerdo? Entonces una regla lo define todo, ¿no? Aquí. Entonces, por ejemplo, para el caso del conjunto de las vocales, ¿te acuerdas? Aquí lo denoté como el conjunto A, bueno, el conjunto V, ¿no? Entonces diré de manera simplificada aquí, fíjate, para guardar relación con la expresión anterior, bien aquí podría llamarle A, ¿no? Que sea más fácil de trabajar tal vez, ¿no? A este conjunto voy a llamarle A. ¿Ya? Ahí está, ¿no? En consecuencia aquí fíjate, ¿no? En comprensión diré, el conjunto A de vocales se puede reducir a lo siguiente, ¿no? A es igual, llavecitas, X tal que, X es una vocal, ¿sí? Entonces este ya es una forma compacta, ¿no? Esto te va a servir más cuando los elementos de un determinado conjunto son eh, extensos, digámoslo así, ¿no? Entonces, para eh, tratar de comprender de manera simplificada, sin utilizar mucha tinta, ¿no? Entonces se lo trabajará con una regla de formación, ¿no? Entonces, fíjate aquí, es vital. En general, la forma de un determinado conjunto, por la forma de comprensión, es la siguiente, ¿no? Voy a indicar en la primera zona una forma del elemento. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo que la forma del elemento es X, ¿no? Y aquí, tal que, ¿de acuerdo? Tal que debe cumplirse una regla o ciertas reglas que deben verificarse para la variable que forma parte del elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es esa regla? Que X tiene que ser una vocal, ¿sí? A es una vocal. E es una vocal, ¿no? I es una vocal. O y U, lo propio, ¿cierto? Son vocales. Entonces, de manera compacta, ya digo, X es una vocal, y se acabó. Ya lo he determinado por comprensión, ¿sí? Nota, esta expresión, ¿sí? Este simbolito es una I, ¿no? Más para los efectos de lógica proposicional te va a servir esto. Esta representación es para un O, ¿no? Y O, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿no? Para todos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien quisiera escribir el conjunto B, se me ocurre, ¿no? A ver, para el conjunto B diríamos lo siguiente, ¿no? B, ¿qué forma tiene? ¿Te das cuenta que son pares? Entonces, ¿qué podría decir? B es igual, se me ocurre, a, como son pares, yo podría escribirlo como un 2x o un 2n, ¿no? Para variar de costa, vamos a escribirlo así, ¿no? Como 2n, tal que debe cumplirse ciertas reglas. ¿Qué regla o reglas deben cumplirse? Que n debe ser, por ejemplo,
un número entero, ¿sí? Debe ser positivo. Entonces puedo decir n pertenece al conjunto de los z positivos. Y además debe cumplirse algo más. ¿Qué otra cosa debe cumplirse? Jovencitos. N debe ser mayor o igual que 1, pero menor o igual que 5, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Es una forma de representarlo, ¿sí? Esto de acá es vital, ¿no? N pertenece a los enteros positivos. O podría decir N pertenece a los naturales también, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso ya me está limitando a qué tipo de elementos voy a utilizar, ¿no? Porque si yo digo N pertenece a los reales, cuidado ahí, ¿no? Por ejemplo, el pi, el 3,14, 15, 92, 65 y más decimales, es un número real, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero no podría tomarlo aquí, ¿sí? Porque ese valor multiplicado por 2 no figura en el conjunto B, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en definir, ¿ya? Las reglas de formación, ¿ya? Entonces, n pertenece a los enteros positivos. Ah, ya. Recuerdo que los enteros positivos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? Pero existe otra regla, ¿no? Que tienen que ser mayores o iguales que 1, pero menores o iguales que 5. ¿Sí? Entonces, si digo que n vale 1, entonces tendré aquí, en la forma del elemento 2 por 1, 2. Aquí está. Si n vale 2, entonces tendré 2 por 2, 4. Aquí está. Si n vale 3, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta n igual a 5. Si n vale 5, 2 por 5, 10. Aquí figura. ¿Sí? Entonces, esta es una forma compacta de escribir, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna duda hasta este punto? Nadie al parecer, ¿no? Listo. A ver, por aquí, aplicaciones, ¿no? Aplicación número 4, determine el siguiente conjunto, te dice, ¿no? Por la forma de comprensión, ¿no? Entonces tenemos a los elementitos 3, 8, 15, 24, 48, 399, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué regla de formación tendrán los elementitos? Que es 8, 15, 24. Aquí está la clave, ¿no? En lo que acabo de subrayar, el 399. ¿No? ¿Qué regla de formación podría tener? En el chat, alguien. Es algo similar a lo que vimos hace un momento, ¿no? ¿Te acuerdas? Con el valor 401, con el valor 2, o con el 5, o con el 10, parece que figuraba. Algo similar aquí, ¿no? ¿Alguien dio con la regla de formación? Es 2 al cuadrado menos 1, 4 al cuadrado menos 1, 5 al cuadrado, diré 4 al cuadrado menos 1, 5 al cuadrado menos 1. ¿Así? Claro, y así hasta que llegamos al 20 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muy bien, esto es 2 al cuadrado menos 1, ¿no? Aquí en la resolución, en esta zona mejor vamos a escribir. Primero es 2 al cuadrado menos 1, ¿cierto? El siguiente es 3 al cuadrado menos 1. Siguiente, 4 al cuadrado menos 1. Siguiente, así sucesivamente hasta llegar al 20 al cuadrado menos 1. ¿Sí o no? Entonces, me interesa esta base, ¿no? El 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Entonces ya puedo comprimir, ya puedo compactar el conjunto E, ahora sí por comprensión puedo decir lo siguiente, ¿no? Que van a tener la forma x elevado al cuadrado y luego de eso tengo que restarle 1, ¿sí o no? Tal que, ¿te das cuenta? Tal que. ¿Qué debe suceder con x? ¿Quién es x? X es la base. El 2, el 3, el 4 y así sucesivamente es el 20. Entonces, ¿qué puedo decir? Tal que x, por ejemplo, sea mayor que 1, se ocurre, ¿no? Pero menor que 21, ¿sí o no? Profe, ¿y qué tal si utilizamos menor o igual? Ya, no hay problema. Pero menor o igual que el 20, ¿sí o no? Otra forma. ¿De acuerdo? Y además, ¿qué debe cumplirse? Porque x mayor que 1 puede ser el 1,0001, 1,005, el 3,5,
El 3, 14, 15, 92, 75, 35, 89, 79, más decimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra característica debe tener el X? Y X debe pertenecer, muy bien, debe pertenecer a los Z positivos, ¿no? Está genial. Ya está bien definido ahora, ¿no? El conjunto E a modo de comprensión. ¿Te das cuenta? Nada del otro mundo, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. El conjunto E se puede determinar por comprensión así. Ahí está, ¿no? Más práctico. ¿Ya? ¿Habrá alguna otra manera de determinar? Puede ser, ¿no? Alguien podría decir, profesor, pero